Muy buenas tardes. Comenzamos hoy el programa entre Sevilla y Cádiz, las dos únicas capitales andaluzas que no están conectadas por autovía. Para ir de una a otra hay dos opciones, o pagar el peaje o circular por una de las carreteras nacionales más peligrosas de España, la Nacional 4, en la que se han registrado más de 100 muertes en los últimos 15 años. En el siguiente reportaje vamos a analizar un problema que viene de lejos. Los afectados llevan años pidiendo un desdoble de la Nacional y la liberalización del peaje, y quienes pueden resolverlo llevan años también dando largas. La historia negra de la Nacional Cuarta discurre casi como su propio trazado, paralela a la AP4 o Autopista del Sur que une Cádiz y Sevilla. Durante décadas ha dejado más de un centenar de muertos en sus cunetas y dramáticas secuelas en tramos muy concretos desde la localidad sevillana de Dos Hermanas hasta Jerez. Yo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces? ¿Más lío? Más lío. Venga. ¿Quién se pone delante? Quienes tienen que utilizar por trabajo o estudios este trayecto deben elegir entre el recurrente pago del peaje o lo incómodo e inseguro de la Nacional. El desdoble de la carretera y la liberalización definitiva de la autopista, cuya concesión expira a finales de 2019, son dos cuestiones muy antiguas ya, que vuelven a ponerse ahora sobre la mesa. Como las dudas que se ciernen sobre una posible prórroga, otra más, que se sumaría a la que los sucesivos gobiernos desde Adolfo Suárez han otorgado a la empresa concesionaria y, por tanto, a su peaje. Marzo de 1973. Con Francisco Franco como jefe del Estado en España, el ministro de Obras Públicas inauguraba oficialmente esta autopista. Contaba con 3 controles de pago: el de Las Cabezas, que costaba 18 pesetas, el de Jerez, 7, y el de Puente Carranza, 25. Han pasado más de 40 años y se mantiene uno de los peajes. En mayo de 2005, la Junta de Andalucía rescató el de Jerez, previo pago a la concesionaria de 72 millones de euros. Desde su inauguración, el volumen de tráfico que absorbe esta vía ha aumentado exponencialmente, hasta alcanzar medias por encima de los 25.000 vehículos diarios, aunque la crisis y las subidas de precios por el paso ha derivado a muchos turismos y camiones hacia la Nacional Cuarta, lo que aumenta el peligro. Madre mía. Es que también como está la carretera, porque vamos por la Nacional, ¿no? Esta es una situación que se repite a diario en decenas de pueblos entre Cádiz y Sevilla, entre Sevilla y Cádiz. Estas dos capitales son las únicas en Andalucía que no están conectadas por una vía rápida que no sea de pago. Bueno, ahora lo decidimos, si vamos por la... También podemos ir por la autopista, ¿ustedes cómo lo veis? Y es que no tengo un muro. Yo ¿Nacional? prefiero la Nacional. Sí. Aunque Pues, sea peor, pero... es que es verdad, tío, ahora es una pacha en la autopista. Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, concentran apenas 8 kilómetros de la Nacional Cuarta que unen Dos Hermanas y esta localidad, un centenar de muertos desde 2001. De ahí que haya sido un pueblo especialmente sensible y luchador por el desdoble de la carretera. Estamos más cerca que nunca, porque ya se ha ido concretando en el tiempo, se ha ido formalizando por parte del Gobierno central pues la consignación en los presupuestos generales del Estado, que era la clave para que empezásemos a creer. A partir de ahí pues nosotros empezaremos a contar los días en los que, más de una ocasión he dicho gráficamente, comiencen a echar el alquitrán en la carretera, que para nosotros será el momento ya de no retorno en esta lucha tan larga. Y además que después que con los atascos aquí que te forman, después que ligero por la carretera y la carretera No es plan, un poco arcén, tío, los coches muy pegados, es un peligro. Es un clamor, cada vez que hay un accidente en este tramo de carretera, los vecinos de Los Palacios hay que estar aquí para ver lo que eso significa. Se suceden las llamadas por teléfono para ver si es un familiar tuyo de los que está estudiando, o es tu padre o tu madre que está trabajando, y la verdad que es una sensación que hay que vivirla para saber explicarlo con palabras, y eso lo vivimos y lo padecemos todos los vecinos independientemente del color político. Estaban hablando del doble, que iban a arreglar la carretera.
Sí, yo me he enterado también de algo. Esperemos que no tarden mucho. Aunque eso, tío, yo teniendo ahí la autopista lo veo una tontería. Nosotros preferimos agarrar pájaro en mano, que es el desdoble de la Nacional Cuarta, porque si nos remontamos a los antecedentes históricos, pues desde la época de Adolfo Suárez, pasando por Felipe González y José María Aznar, todos los presidentes han ido prorrogando la concesión administrativa a las empresas adjudicatarias del peaje. Por lo tanto, nosotros no nos fiamos, no nos creemos que a finales de 2019 no se vaya a volver a prorrogar la concesión administrativa. Ya estamos acostumbrados, siempre ha sido cambio de moneda. Téngase en cuenta que esta autopista tiene de los años 70. ¿Y cuántas prórrogas ha habido de los sucesivos gobiernos? No nos extrañaría, tengamos en cuenta que está a la vista próximamente un cambio de gobierno, pues lo que han hecho todos los gobiernos, dejar el marrón al siguiente. Y al final la provincia, con un índice de paro como la que tenemos, pues seguimos desconectados de una Nacional Cuarta. Uno de los factores que aumenta la peligrosidad de la carretera son los camiones. El Gobierno aprobó recientemente una bonificación del 50% en el precio del peaje para que este tipo de vehículos circule por la autopista y despeje la nacional, cada vez más transitada. Efectivamente, una bonificación de un 50% que sí, que ayuda, pero en una autopista de cuyas características son similares a la Nacional Cuarta, pues ese 50% que pagamos es poco, pero por la Nacional Cuarta viene a ser casi lo mismo, puesto que según la orografía de la autopista no compensa realmente. Evidentemente, un profesional, por las circunstancias del porte de la mercancía y demás, hay muchos que lo cogen, pero no porque merezca la pena. Tanto cuesta liberalizar esos años que quedan. Es preferible ampliar la Nacional Cuarta, me temo que ni una cosa ni la otra. Después de 30 años de experiencia que llevo en la asociación, me temo que al final va a ser más de lo mismo. Lo valoro como un parche. Es una medida que no va a solucionar el problema por cuestiones evidentes. Primero porque no se establece con carácter obligatorio para los camiones. Es algo voluntario y con el sobrecoste que supone el combustible para quienes dependen de la carretera, pues evidentemente no invita a que los camiones pasen. Y por otro lado porque el porcentaje de turismos que pasan por esta carretera es infinitamente superior al de los camiones. Por eso nosotros hemos reivindicado que mientras duren las obras se bonifique el 100% del peaje. ¿Hubo un accidente? Yo no me fijé, En la cuneta de donde está la gasolinera, un coche así había dado vuelta por gran parte. ¿En la Nacional? Sí. Joder, qué peligro, tío. La peligrosidad de esta Nacional Cuarta es algo que demuestra los números, que lejos de las estadísticas reflejan cientos de familias destrozadas por una carretera. Decidimos emprender una reivindicación constante y firme, todos a una, desde cortes de carretera a poner lápidas simbólicas en los puntos kilométricos, y una que a nosotros no nos hubiese gustado fue enviarle coronas de flores a la ministra de Fomento para que ella entendiese de una manera muy gráfica cada vez que había aquí un accidente mortal lo que significaba, la impresión que se lleva cualquier familiar y cualquier ciudadano de a pie de un pueblo, porque hay niños que tienen pánico y se lo trasladan a los padres y los padres nos lo comentan cuando hablan de la Nacional Cuarta. Oye papá, esta es la Nacional Cuarta, esta es donde hay tantas muertes. Son familias destrozadas las que hay detrás de cada muerte, de cada accidente y de la pasividad durante tantos años de unos gobiernos y otros. Es una carretera en la que se respira el peligro, ¿no? La gran cantidad de camiones que circulan por esa carretera. Es decir, que entre que hay más volumen de tráfico, hay personas que utilizan esa carretera a diario por motivos de trabajo, lo cual genera un cierto estrés. Y luego además que hay muy pocos tramos en los que está permitido adelantar, con lo que eso conlleva, ¿no? Imaginémonos que nos cogen 3 o 4 camiones delante y eso desespera a cualquiera. En el momento en que hay un tramo donde se permite adelantar, pues las personas un poco a veces en plan desesperado o kamikaze pues se lanzan a los adelantamientos creando situaciones muy peligrosas. ¿Cuál es la tipología de accidente normal en una autovía? Salida de día, o sea, gente que va a una velocidad excesiva o que incluso se duerme, pero en la Nacional Cuarta, prácticamente casi el 100% de los accidentes que suceden suelen ser choque frontal.
que proviene de un adelantamiento temerario o excesivamente arriesgado, ¿no? El día que vas un poco tarde, el día que vas, los camiones, los autobuses, un volumen excesivo de tráfico, pocos tramos con visibilidad buena para adelantar, con lo cual está todo el mundo deseando que llegue ese tramo para poder adelantar a los camiones, y ahora resulta que cuando llega ese tramo ves que viene de frente un coche y dices, como no adelante ahora, me viene después un tramo de prohibido adelantar y me voy a pegar aquí un rato detrás. Total, que la gente toma decisiones demasiado arriesgadas, ¿no? Lamentablemente la cosa está como está, pero es lo que hay. Oiga, no tenemos otra alternativa, salvo en el transporte de mercancías peligrosas, que la ley nos obliga a coger siempre la vía de mayor importancia, en este caso Jerez-Sevilla, habría que coger por fuerza la autopista, salvo esa, pues es lo que hay. O autopista o Nacional Cuarta, no se sabe cuál de las dos más mala, teniendo en cuenta que una de ellas es de pago. Al anuncio por parte del Ministerio de Fomento del inminente comienzo de las obras para el desdoble del tramo comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios, se ha unido en las últimas semanas el temor a que la empresa concesionaria de la autopista, Abertis, haya solicitado una nueva prórroga al Gobierno. Lo que no entenderíamos es que por el supuesto quebranto económico que Abertis tenga en autopistas en Valencia, en Cataluña, en otro lugar de España, se nos vuelva a castigar a todo el Bajo Guadalquivir, a las provincias de Sevilla y Cádiz, con la ampliación de la concesión. Eso no lo entendería nadie en estos momentos. Desde el Ministerio se insiste en que no habrá ampliación. No sé si voy a estar en el 19, pero le puedo asegurar que comprometo mi palabra, como lo he hecho ya, con que no se va a prolongar, desde luego, de ninguna de las maneras ese peaje. Abertis ha declinado intervenir en este reportaje. Con 12 años vi yo en la que actualmente carretera A2003 cómo ponían el primer puente, escasamente aquí a 500 metros de aquí. Eso era febrero de 1971, se inauguró posteriormente, del 71 al 2015 que estamos. La pregunta es, ¿no estará ya eso demasiado bien amortizado? Podrían abrirla, quitar peaje, que yo no sé cuánto tiempo lleva ya la autopista y siendo de peaje. Hoy aprobamos los 3 seguros. Seguro, vamos. Más nos vale. Estaremos pendientes de lo que suceda, pero mientras llega ese momento, el mejor consejo para quienes tienen que circular por esa carretera es la prudencia. Ahora les invitamos a conocer la estrecha relación que tuvo con Andalucía Orson Welles, uno de los grandes genios del cine y un enamorado de esta tierra. Este año se conmemora el centenario de su nacimiento y justo hoy se cumplen 30 años de su muerte. Orson Welles falleció en Los Ángeles, pero sus cenizas reposan en suelo andaluz, en la serranía de Ronda, concretamente en la finca de su amigo, el torero Antonio Ordóñez. Todo lo que oirán será verdad y basado en hechos reales. Su hija Beatrice esparció las cenizas del autor de Ciudadano Kane en el pozo de la finca del torero Antonio Ordóñez, uno de sus grandes amigos. La vinculación de Orson Welles con la tauromaquia comenzó muy pronto, con apenas 17 años, cuando vivió en Sevilla durante 4 meses. Aprovechó su estancia en un país donde se vivía una recién proclamada república para escribir y empaparse de flamenco y toros. Visitó la maestranza con frecuencia e incluso toreó becerros en 4 ocasiones bajo el nombre de El Americano. Mucho tiempo después de haber conocido el sabor del triunfo por Ciudadano Kane y el de la amargura por El Cuarto Mandamiento, mutilada en su montaje final, Orson Welles regresó a España para rodar Mr. Arkadin. Muchas gracias por el viaje. ¿Va usted a pasar aquí la noche? Sí, voy al hotel para que me reserven habitación. Y me hablan de Orson Welles, madre mía, me quería morir, levitar, esa cosa. Tenía un traje de estos, de una bata grande, de terciopelo rojo, con las mangas hasta el suelo. Era el mismísimo demonio. Me llevé un susto tan grande que yo saldría corriendo si no fuera porque ya no podía hacer más, ¿no? Y aquella voz, hello, a mí me dejó medio muerto. Yo tengo toda mi admiración por Orson Welles como cineasta, como director de cine y como guionista y como montador y como todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien, para mí. Pero trabajar con él era conflictivo,
Era un hombre que no pensaba en los demás, pensaba nada más que en él, cosa que muy discutible, pero en fin, pero no era cómodo trabajar con él. Tras esta experiencia en España, aumentó el interés de Orson Welles por nuestro país y se multiplicaron las visitas, especialmente a Andalucía. Sin duda, Andalucía tenía un gran atractivo. La prueba está en que una de las fotografías más tópicas que se pueden utilizar de Orson Welles es fumándose el puro en la barrera de la Maestranza, o montado en coche de caballos por la feria. Eso estaba por encima de que aquí hubiera una dictadura. Por tanto, era el hombre que estaba más allá del bien y del mal. Como consecuencia de esta pasión, filmó una serie documental para la RAI sobre nuestro país, de donde proceden estas imágenes. Uno de los capítulos, de los 13 que contaba la serie, dedicó exclusivamente a la cantina de Jerez, es decir, a la bodega de Jerez. Y ahí aparece evidentemente en González Vías, donde el marqués de Torres Soto le impone la insignia del tío Pepe a Orson Welles. En esa época viajó con frecuencia a Andalucía. Sevilla, Jerez de la Frontera y la Costa del Sol fueron sus principales puntos de referencia. Él era un asiduo a la Costa del Sol, sobre todo en los años 60, que bueno, no había verano en el que no estuviera por aquí. Se sentía aquí libre completamente. Yo creo que él fue el Ava Gardner de los actores y los directores. Es decir, Ava Gardner encontró aquí una libertad que no encontraba en Hollywood. Aquí se sentía libre, sin la presión que le suponía Hollywood, y yo creo que Orson Welles encontró esa misma libertad. Los nuevos ministros del gobierno son recibidos por su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco. Es una contradicción evidente, mientras que aquí estábamos en una dictadura, ellos encontraban aquí esa libertad, pero también hay que pensar que ellos llegaron aquí en los años 60, y en la Costa del Sol son muchos los que te cuentan que además, precisamente por ese contacto con los extranjeros, se produjo un mundo muy diferente o aparte del resto de España. Ellos representaban también algo muy importante, que era el glamour de Hollywood, y tener a esas grandes estrellas cerca era algo formidable, y ellos vivían aquí como dioses. Él venía realmente a disfrutar de esta tierra, que es a lo que venía principalmente, y de camino nos regaló hizo algún que otro rodaje por el camino, pero sobre todo vino a vivir Andalucía. Jerez concentra varios elementos al que él le apasionaba, que eran los toros, los vinos y la gastronomía. Aquí hizo muchas amistades con los Domecq, la familia Domecq, y algunas otras, como los González Vías también, en relación con las bodegas, y el recuerdo permanece de Orson Welles, permanece en la ciudad y en la memoria de muchas personas que lo trataron. Él dejó como recuerdo una bota firmada por él, y allí se puede contemplar esta firma de Orson Welles con la fecha indicada del año 61. Llegó a participar, contratado por la empresa de las bodegas Domecq, en un anuncio a mediados del año 70 que se lanzó en el mercado norteamericano. Domecq Laína, probably the finest of the finos. Su debilidad por el Jerez no quedó ahí y llegó a inmortalizarlo en una de sus mejores películas. Hay esa escena clave que aparece evidentemente en la obra de Shakespeare, Enrique IV, segunda parte, donde hace ese monólogo genial, excepcional del personaje Falstaff, que él lo recrea en la película, y bueno, es una maravillosa promoción y publicidad para nuestros vinos, ¿no? En donde él acaba diciendo esa famosa frase, ¿no?, de Shakespeare. The first humane principle I would teach them would be this: to forswear thin potations and to addict themselves to sack. La rica gastronomía andaluza fue otra de sus grandes pasiones. Vamos, el mayor problema que tenía la producción ahí era tener las gambas de Orson Welles cuando cortábamos para comer. Y hay también una anécdota que comenta Paola Domecq en su libro El Perón a la imaginación, donde ella comenta que invitado a Orson Welles a la finca, al cortijo, y donde le prepararon un buen plato de una fuente, mejor dicho, una fuente de papas aliñadas, pues bueno, él la cogió por su cuenta, y cuando la fuente llegó a la mesa, allí no quedaba más que los trocitos de perejil. Como se ha visto, tenía una gran afición a la tauromaquia, aunque esta no llegara a plasmarse en ninguna película. Hay un personaje que yo creo que es fundamental, es su amigo Antonio Ordóñez. Orson Welles recorrió Andalucía porque iba detrás de Antonio Ordóñez, iba a la feria de Sevilla, venía a Málaga, en Ronda también tras él, y hay muchísimas imágenes en la Plaza de Toros de Madrid. Tuvo algo más que una simple amistad.
eran camaradas, y hasta tal punto de que Hemingway también y Wells tuvieron cierta disputa porque los dos eran muy amigos de Antonio Ordóñez. También se sentía atraído por la iconografía que representaba los toros y por lo que tenía de cinematográfico también el mundo de los toros y de lucha del hombre y el animal. En Marbella se había reunido con Vázquez y con Antonio Ordóñez, su gran Antonio, los dos toreros del momento, y los convenció en el año 63 para hacer una película que hablara de la rivalidad taurina. Desgraciadamente ese es otro de los muchos proyectos inacabados que no llegaron a verse. Our story is really the story of people who follow bullfights, the kind of people who live off bullfights economically and also emotionally, because there's now Además de la gastronomía, el jerez y los toros, Orson Welles también tuvo tiempo para encontrarse con cinéfilos, quizá uno de los episodios más desconocidos de su estancia en Andalucía. Tenemos que remontarnos al año 1964. Ese año vi El Proceso 17 veces seguidas. Claro, entonces no existía el vídeo y había que ir a la sala un día y otro, un día y otro, un día y otro. Hablar de Orson Welles era hablar, como siempre hemos hecho, del genio de la cinematografía internacional. Sabemos que Orson Welles viene a la Feria de Sevilla y entonces decidimos que vamos a hacer una especie de guardia frente al hotel, y cuando lo veamos salir le vamos a decir que si nos concede un rato de hablar con él sobre su cine. Uno de los compañeros consiguió hablar con él a la salida del hotel. Bien, de acuerdo. Mañana a las 12 les espero en el Hotel Alfonso XIII. Si a él se hubiera pedido una entrevista sobre qué pensaba de España, de los toros, etcétera, probablemente no la hubiera concedido. Era una conversación, como él decía, con sus amigos jóvenes. La prueba está en que un periodista intentó colarse y oír lo que allí estaba produciendo y le pegó un grito espantoso. ¡Déjenme tranquilo, estoy con mis amigos! Frente al ogro feroz que parecía que era Orson Welles, pues allí nos encontramos con un hombre extraordinariamente amable, que se reía a carcajadas tremendas que resonaban en todo el patio del hotel, y que evidentemente pues se le caía la baba con la gente que decía que conocía su cine. Uno de los proyectos al que dedicó más tiempo fue su versión de Don Quijote, cuyas primeras imágenes rodó a mediados de los años 50. Their vices as well, but particularly their virtues. The personality of Don Quixote and Sancho express both extremes. Casi todas esas imágenes de Semana Santa precisamente eran de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Lo que no está claro es que realmente esas imágenes la rodara él, o fuera un añadido que hizo Jesús Franco, pero de lo que no cabe duda es que esa película, Don Quijote, un proyecto para él muy personal, representa lo que representó también Orson Welles. Él fue un Quijote contra el cine, que solo tuvo libertad en su primera película, que es Ciudadano Kane, clásico donde los haya, pero que después siempre luchó contra todo. Él siempre reclamó su libertad a la hora de dirigir, y por eso fue un exiliado de Hollywood en el mundo. De alguna manera fue un Quijote contra Hollywood. Uno de los grandes hitos del año 92 fue presentar precisamente El Quijote de Orson Welles. Tiene evidentemente algo de justicia poética que se estrenara en Andalucía, que fue una tierra que él amó. Soy de la opinión de que no tendría que haberse montado, porque realmente era una película que él no quiso terminar, y si él no la quiso terminar es como si nos ponemos a terminar los cuadros de Picasso y los presentamos, es decir, a nadie se le ocurriría, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que tiene un paralelismo también. Para poder financiar estos proyectos tan personales, participaba como actor en películas consideradas alimenticias. La Isla del Tesoro es una película que él en principio iba a dirigir, como cuenta en su memoria, pero que al final solo protagonizó. Eso sí, encarnó a un John Silver espectacular, pues era un espagueti aventura dedicado al gran público y a hacer un taquilla, pero en el que sin duda su presencia le daba a la película otro aire completamente diferente. Con Orson Welles trabajé en La Isla del Tesoro, rodamos en Almería, en Garruchas, lo que él decía iba a misa. El problema que tenía es que no se acordaba bien de los diálogos. Pidió unos cartelones de 1 metro de grande, 1 metro cuadrado de grande, y unos rotuladores negros fuertes. Y él allí, sus diálogos,
que él, sobre lo que estaba en el guión, él se lo reescribía, los diálogos, y se los escribía en estos cartelones. Entonces lo poníamos a un lado de la cámara el cartelón y él estaba ahí y leía en los cartelones su diálogo, pero no se le notaba en absoluto que leyera para nada. Lo hacía de una forma que miraba de reojo en un momento dado, se iba por ello y no notabas que estaba leyendo. Hice un pacto con el doctor porque vosotros vinisteis arrastrándoos de rodillas para que lo hiciera. Actor, director y amante del teatro, Orson Welles no tuvo una vida fácil y combatió hasta el final por hacer un cine en el que él creía, pero los productores no. Entre los proyectos que no lograron ver la luz figura una película sobre Federico García Lorca con Charlton Heston. 2 años después de morir en Los Ángeles, cuya industria del cine le dio la espalda, sus cenizas fueron trasladadas a Andalucía, la tierra por la que sentía auténtica fascinación. Alguien que ordena, o dice, o sugiere que cuando se muera sus cenizas tendrán que reposar en tierra española, en tierra andaluza y en campo de Antonio Ordóñez, es decirlo todo. Orson Welles de Andalucía, sus cenizas quedaron entre nosotros, su obra también, aunque como han escuchado, varios proyectos no llegaron a ver la luz. Así terminamos, la semana que viene volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches. Les dejamos con nuestros compañeros de noticias de fin de semana.